Tomen su lugar, queridos hermanos. Les pido que esta noche a las 9 de la noche, que es la noche en que estamos orando toda la iglesia, en todos los lugares en donde el Señor ha plantado su obra, que oremos de manera especial para que el Señor nos siga concediendo tiempos de refrigerio, porque estamos en una crisis muy fuerte que puede ser que las autoridades nos hagan regresar al semáforo rojo. Por tal razón les pido que esta noche, allí en su hogar, con sus hijitos, con los miembros de casa, oremos al Señor de manera muy intensa. Leo para ustedes la palabra del Señor, su santo evangelio. En el evangelio precisamente según San Mateo capítulo 6, versículo 25 al 34, leeré los versículos que sirven de base a nuestra meditación. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo. El Evangelio es Cristo. Cristo es el Evangelio. Desde la eternidad fue expresada la palabra. El apóstol Juan nos dice, en el principio era el verbo, la palabra. Exhaustivamente el Padre expresó en la generación eterna a su verbo, a Cristo. La lectura del Evangelio que hemos leído y que sirve de base a nuestra meditación tiene que ver con el afán y con la ansiedad, pero desde la eternidad está conectada con esa expresión de palabra, de verbo, que inspiró al salmista en el Salmo 46, sobre todo en el versículo 10. Este Salmo 46, a través de las edades, ha sido el consuelo, la fortaleza. Los creyentes en horas de dolor o en horas de aflicción lo han recitado. Como lo indica el cintillo del título en el Salmo, fue inspirado a los hijos de Coré, a los hijos fieles de Coré, pues todos sabemos que una parte de la descendencia de Coré fue rebelde. La palabra eterna en inspiración primaria reposó en el corazón de los hijos de Coré, y por ello el salmo, que es himno y que es oración,
solamente estaba reservada su ejecución para el músico principal. Es decir, solo el artista más hábil del pueblo y de los levitas podía ejecutar la melodía de este salmo. Él a su vez escogía las voces más armoniosas que tenían el privilegio de cantarle al Señor. Voces de soprano, típicas de las jóvenes hebreas, lo cual añadía una edificación espiritual muy especial que cuando se escuchaba desterraba la impaciencia y remitía las almas que oían la melodía y el canto a la seguridad que significa contar con un Dios todopoderoso, quien en los momentos difíciles siempre extenderá su brazo y su mano fuerte hacia su pueblo. Conviene que todos los creyentes leamos siempre este salmo y sobre todo lo hagamos unido al pasaje que hemos leído de Mateo 6. Que la lectura o escuchar esta lectura nos sirva de aliciente en estos momentos tan difíciles. En estos momentos en que la espera se hace cada vez más larga. Cuántas cosas que nos preocupan y nos agobian. Antes de este tiempo, cuando esperábamos, nuestra espera era medida en años, en meses, en días. Hoy la espera es rápida, es veloz. Los días se están pasando en una forma impresionante. Pronto estaremos al final del año. La tecnología ha hecho que los tiempos de espera se reduzcan. Hay muchas cosas de antes que hoy son instantáneas. Por ejemplo, nuestra comida la podemos calentar de inmediato. Las aplicaciones de nuestro teléfono o de nuestra computadora son también veloces. Hay muchos avances en la vida diaria. Y por un lado es una ventaja, pero por el otro ha aumentado la impaciencia en muchos corazones. Ha hecho que aparezca algo que hoy llamamos estrés. Todos los días, por las mañanas, tardes y noches, por las calles caminan más y más personas impacientes. En los hogares hay impaciencia. Los sentimientos de ansiedad y de preocupación tampoco escapan de la industria y del comercio. Cuando los capitanes de la industria ven con impaciencia cómo se ha transformado esta sociedad tranquila en una sociedad inquieta, temerosa, sobre todo de un mañana incierto. Este año 2020 ha sido un año totalmente diferente a los años pasados y marcará un antes y un después en nuestras vidas, en todo el mundo. Cuando los pensamientos de la humanidad están centrados para esperar una vacuna contra el virus del COVID,
el asunto otra vez se vuelve a reducir en espera, en impaciencia. Esta falta de paz consume millones de corazones en el mundo. La impotencia se suma a una espera porque no sabemos a ciencia cierta cuándo acabará el peligro, la enfermedad. Los hospitales nuevamente se llenan de pacientes y los médicos y las enfermeras poco pueden hacer por los enfermos. En la gran mayoría de los países europeos el rebrote de la pandemia ha aparecido con mayor furor. Por eso les pedimos a ustedes que oremos para que nuestra patria sea guardada, porque en el pasado Dios ha detenido las pandemias y las enfermedades, y Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, y Él puede escucharnos en nuestras oraciones. Países más desarrollados que el nuestro han implementado medidas muy severas, con fuerza. Hay represión y hay prohibición total en muchos aspectos. Quisiéramos hacer algo para remediar tanto mal, o quisiéramos ver que apareciera un científico como los héroes de la antigüedad, que de pronto encontrara un antídoto, como aquel hombre que exclamó: Eureka, lo he encontrado. Pero lo importante ahora no es mirar el infortunio, sino lo que dice la palabra de Dios en estos momentos. Y por el pasaje leído encontramos que hay un consejo divino que permite que se aquiete nuestra alma y nos permita vivir sin temor, vivir en esperanza y vivir en seguridad. La respuesta de Dios por medio de su palabra, la cual es Cristo, no solo es para este momento de angustia que vivimos, sino que su palabra se aplica a todas las necesidades, incluso la más profunda necesidad del ser humano. La palabra de Dios es viva y eficaz y debemos atenderla con todo el corazón. Dios el Padre ha puesto a nuestra disposición por medio de su Hijo Jesucristo todos los medios de gracia para orientar nuestra vida, para llevarnos a superar en su nombre todas las circunstancias y situaciones, por difíciles que sean o por frustrantes que puedan ser. Vida, alimento, vestido, techo. Cuando están en riesgo o carecemos de ello, nos produce ansiedad, impaciencia, estrés. Cuando las circunstancias nos conducen por el camino de la preocupación, en Dios está la solución por medio de su palabra, porque estas palabras gloriosas nos llevan a disfrutar su divina compañía aún en medio de todas las adversidades. En Dios, en Cristo, somos más que victoriosos. Aleluya. El mundo está formado haciendo una larga fila para recibir salud, bienestar, finanzas sanas, toda clase de satisfactores. Nuestras autoridades dicen que vendrá la recuperación en 2 años, pero sin embargo, cuando no se recibe lo que se espera, se inquieta. El creyente, usted y yo, también estamos en una fila semejante, en espera. Pero la recomendación del Señor Jesús es esta: no os afanéis. Vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. No hará mucho más
a vosotros? Si cuida de las aves, si cuida de las plantas, ¿no cuidará de aquellos que invocan su nombre? Su recomendación es buscar su reino. Busquemos su justicia. Son tiempos de examinar nuestro corazón. Son tiempos en que debemos pedir perdón al Señor o a aquellos que hemos ofendido. Persistamos en oración. Hay millones de llamadas de oración y de petición en este momento ante la presencia del Padre Celestial. Solo Él puede resolver todas las cosas. Y esta es la seguridad. El sistema divino no se cae como se caen los sistemas de los bancos. Dios permanece fiel. Él ha empeñado su palabra para con nosotros y cumplirá cada una de esas palabras, cada una de esas promesas. Es el momento, hermanos. Como su pueblo y como sus hijos, en medio de toda esta preocupación, dejemos en sus manos lo que su voluntad tiene determinado. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, sin impasión, y no tengamos ninguna duda al futuro, al porvenir. Dios está con nosotros. Y si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? El razonamiento del Señor no admite comparación en contrario. ¿No valéis mucho más que las aves o las plantas? En la cruz del Calvario, la referencia gloriosa de nuestra fe, en ella exclamó el Señor Jesucristo: consumado es. No hay nada, absolutamente nada que Él no haya hecho o dejado de hacer por nosotros. El Señor permite en su voluntad cosas que no comprendemos. Por ejemplo, que los hombres se exterminen en guerras. Por ejemplo, que haya una delincuencia organizada. Por ejemplo, que haya luchas entre hermanos. Pero lo que nos pide el Señor no es que nos sumerjamos en esa misma ola de maldad y de preocupación, sino que lo que nos pide el Señor es que confiemos en Él. No pase siquiera velozmente por nuestra mente reclamarle nada a Dios, porque Él es Dios. Que nuestra boca quede en silencio al respecto y nuestros pensamientos quietos. Él es Dios. Pronto veremos que Dios será exaltado entre las naciones. Esperemos con paciencia ese momento. Sus palabras no son vanas, sus promesas son fieles. No nos afanemos. Estas palabras gloriosas que el Señor Jesús expresó, como lo hemos dicho, están en el Salmo 46, y este Salmo 46 inspiró a Martín Lutero, el gran reformador. Vibró su corazón de seguridad y de esperanza, aunque sabía que en la dieta de Worms era posible que muriera. En algunos momentos estuvo a punto de fracasar por el implacable asedio de sus enemigos. Pero cuando la lucha se hizo fuerte, como es nuestra lucha en este instante, el Señor lo llevó a cantar: castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará,
en este trance agudo. Como hijos de Dios, como creyentes en su palabra, somos hijos por su infinita gracia y su inmenso amor. Permanezcamos confiando en el Señor. Desarrollemos nuestra fe en Él. Esperemos todo de Él. Vivamos más en Él. La mayor calamidad en este tiempo que se manifiesta en los impacientes es que según ellos no se haga aparentemente nada. Pero la fe de los creyentes está en Cristo, que lo ha hecho ya todo. Miremos hacia Él. No miremos las circunstancias, aunque sean difíciles. Aunque en nuestra ciudad nuevamente vuelva a aparecer el semáforo rojo, nuestra responsabilidad es presentar a Cristo lo que está pasando. Él puede aquietar nuestro corazón, quizá lleno de desesperanza, y cuán dulce pastor puede conducirnos junto a aguas de reposo, de tranquilidad y de paz. Cierre sus ojos, incline su cabeza y oremos en la seguridad de que Dios está con nosotros.